supply chain, pues se han recuperado e incluso han aumentado su volumen de negocio y de contratación, ¿no? La oferta de empleos se ha recuperado más rápido que la demanda. Estamos viendo como a niveles de datos de España, desde Indeed, estamos ya superando los niveles prepandemia en publicación de ofertas de empleo. Esto es muy positivo, pero como todo tiene su contrapartida también, ¿no? Y es que vemos que la demanda no se está recuperando de la misma manera. Y por lo tanto, cabe destacar aquí que si antes en prepandemia había que hacer esfuerzos para conectar con esos potenciales candidatos en toda la parte de EVP, estrategia de captación de talento y posicionamiento de marca, pues ahora sí cabe los esfuerzos son un poquito mayores, ¿no? Como comentábamos, la pérdida de empleos no ha afectado a todos los sectores por igual. Hemos hablado de los ejemplos más que conocidos, sobre todo en España, de la parte, por ejemplo, de hostelería y turismo, que han sido sectores muy afectados por esta situación. Por otro lado, logística ha salido claramente reforzada y, por lo tanto, estamos ante un paradigma desigual en cuanto a los impactos y los efectos de esta pandemia, que se va a traducir también en cómo las empresas, en función de la vertical o el sector en el que trabajen, pues van a tener que aplicar diferentes estrategias. Una breve reflexión de nuestro director de marca de atracción de talento en Indeed, Brian Cheney, que dice lo siguiente: los candidatos quieren saber cómo cuida de sus empleados y los prepara para triunfar, especialmente en esta situación, ¿no? Haciendo referente a ese periodo pandémico, por supuesto. Cuando hayamos superado todo esto, los candidatos querrán oír la historia como cómo reaccionó su empresa. Entonces, bueno, hemos hablado de que estamos en un nuevo paradigma. Entendemos que este paradigma afecta a los sectores de manera desigual, pero ¿qué es lo que buscan los candidatos? Bien, pues este estudio nos plantea tres realidades muy claras en orden de prioridades, y es que un mejor salario y más flexibilidad son los principales motivos por los que los candidatos en España buscan empleo, ¿no? El 41% de los encuestados afirma que buscaría empleo a cambio de un salario o más beneficios. El 31% asegura que cambiar o desarrollar una nueva oportunidad profesional sería este trigger, ¿no? O este factor que le haría buscar empleo, y el 17% asegura que el factor de la flexibilidad, que cobra cada vez más importancia en las preferencias de los candidatos, pues representa el 17% de los candidatos, ¿no? Bien, visto desde otra óptica, ¿qué es lo que les influye a la hora de solicitar un nuevo puesto, ¿no? Hemos visto qué les influye a la hora de buscar empleo, pero cuando están buscando empleo, ¿qué es lo que realmente les influye? Pues bien, este estudio nos refleja que el 69% de los candidatos se ven altamente impactados por una mejora en el sueldo y en los beneficios. Parece que ninguna novedad respecto a prepandemia, ¿no? Pero aquí viene la parte interesante, y es que el 51% asegura que el factor conciliación laboral y personal es determinante. Y un 26% asegura que la flexibilidad en el horario laboral es lo que le motiva a solicitar un nuevo puesto de trabajo, ¿no? Por lo tanto, vamos viendo cómo se van dando estos patrones que probablemente eran semillas, por decirlo de alguna manera, prepandemia, pero que cada vez van cobrando más peso. Y esto nos lleva a esta diapositiva que veis, en la que vemos como dentro de esta pirámide de Maslow, una vez hemos cubierto las necesidades básicas del talento, ¿no? de nuestra fuerza de empleados, entramos en otra dimensión, que son las necesidades superiores, que es la que vemos como se está viendo alterada en base a esta reorganización de prioridades de los candidatos, ¿no? Vemos como el aprendizaje, el éxito, la apreciación van ganando peso a medida que subimos en esa pirámide, a medida que vamos cubriendo esas necesidades, pero en la parte alta encontramos conceptos como la estimulación, el sentimiento de pertenencia, la confianza o el propósito, ¿no? Evidentemente son aspectos, si cabe, pues más difíciles de gestionar, evidentemente en una situación pandémica, en función del impacto que haya habido en el negocio, incluso en situaciones, por ejemplo, de trabajo remoto, donde pues, mantener un sentimiento de pertenencia alto en la fuerza laboral no es sencillo,
O, por ejemplo, aspectos como la confianza, el propósito o incluso la estimulación en estos ambientes de trabajo en remoto no son sencillos de conseguir, ¿no? Bien, hemos hablado ya de esto, de estos nuevos sentimientos que van cobrando cada vez más peso. Y lo que planteamos es hacer ese análisis honesto, ¿no?, interno, de mirarnos un poco al ombligo y entender pues, cómo van las cosas de verdad, para realmente, dentro de nuestros departamentos de recursos humanos, people, employer branding, etcétera, etcétera, entendamos cómo está la situación, cómo se sienten los empleados de verdad. Podemos hacer esto con diferentes acciones, desde sesiones de preguntas y respuestas con todos los departamentos de la empresa. Esto es una iniciativa que, por ejemplo, en Indeed y Glassdoor, nuestro senior leadership ha estado haciendo durante todo el periodo prepandémico, con sesiones de preguntas abiertas cada semana a nivel global. Podemos hacer encuestas a empleados, plataformas de narración, reuniones en equipo, quizá para tratar temas un poquito más concretos o situaciones diferentes, para tratar de abordar las diferentes situaciones por equipos, o one-to-one, reuniones individuales, ¿no?, donde entrar un poquito más en aspectos individuales. ¿Cómo ha afectado el cambio al teletrabajo en las expectativas del personal? ¿No? Vamos viendo como el 28% de los encuestados de esta muestra en España que tienen el mismo trabajo, pero ahora trabajan desde casa debido a la pandemia. Por lo tanto, vemos como evidentemente el teletrabajo ganando peso. Esto no es una novedad, pero también sabemos que el teletrabajo no va a afectar a todos los sectores por igual. Vemos como, sin embargo, los candidatos cada vez están más interesados en esas oportunidades de teletrabajo. Lo que veis aquí es un gráfico que muestra el porcentaje de búsquedas, cómo ha variado a lo largo del tiempo, ¿no? Vemos como en esas fases de enero, febrero, marzo del año anterior, del 2020, todavía estábamos en situación prepandémica prácticamente, las búsquedas pues eran muy inferiores a lo que solamente un mes más tarde, en marzo, abril, lo fueron, y ese patrón de búsqueda, pese a que ha tenido algunas bajadas, tiene una clara línea ascendente, ¿no? Y por lo tanto hablamos de el romper esas fronteras geográficas en busca de talento y no centrarnos tanto en el dónde estén, sino en el qué pueden aportar a la organización, ¿no? Esto es un patrón que, como decíamos, desde la parte de Indeed y Glassdoor, esperamos que continúe en base al análisis que hemos realizado y a los datos que hemos extraído. El 50% de empleados de España seguirán trabajando en casa a tiempo parcial o completo, ¿no? Esto es algo que nos lo hubieran comentado hace tan solo unos meses y nos hubiera parecido difícil de creer. Y el 72% de las empresas que desarrollan algunos puestos que son completamente o parcialmente remotos, por lo tanto estamos viendo que más empresas están dando este salto, ¿no? Algunos ejemplos de algunas empresas con las que colaboramos a nivel global que han dado pasos significativos en esta línea. Tenemos el ejemplo de Dropbox, que se define incluso como una empresa virtual, y dice que lo que significa es que trabajar fuera de una oficina será la experiencia principal para los empleados. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de ir en una línea de flexibilidad total, sino que estamos hablando que el mismo espacio de trabajo ya no será una oficina. Shopify, por otro lado, asegura que trabaja ahora de forma remota permanentemente y se dirige hacia un futuro primordialmente digital. Y tenemos también el ejemplo de Quora que sigue la misma línea, ¿no? Hemos visto también otros ejemplos pues, más sonados. Recientemente, la semana pasada, Amazon anunció que para todas las posiciones de oficina van a ofrecer posibilidades de trabajo remoto indefinidamente. Desde Indeed y Glassdoor hemos hecho un análisis también y hemos organizado la fuerza de trabajo en diferentes sectores, y va a haber modelos híbridos en algunos casos, modelos presenciales en algunos otros donde sea imposible la posibilidad de teletrabajar, y modelos totalmente remotos también en otros roles. Y por lo tanto, la conclusión es que el teletrabajo elimina esas fronteras geográficas de las que hablábamos. Es evidente que si eliminamos ese factor de restricción geográfica, el pool de talento al que podemos acceder es mucho más global
es mucho más plural también y garantiza que podemos también seguir trabajando en la línea de la diversidad y la inclusión, que es un aspecto fundamental en esta transformación y que es un carro ganador al que las organizaciones se pueden subir también como resultado de estas políticas de mayor flexibilidad y teletrabajo, ¿no? Vemos aquí esta reflexión de Andrea Díquez, de Sachin Sachi, que nos dice: el teletrabajo se ha convertido en una parte importante de nuestras vidas y tiene una capacidad enorme de atraer más diversidad. Por lo tanto, no depender de la ubicación permitiría a las agencias en general contratar a más personas de distintos orígenes. Seguimos en esa óptica de generar equipos más plurales, más diversos y más inclusivos, ¿no? Bien, pero ¿qué implican las nuevas expectativas del personal para la estrategia de talento? Aquí es donde vamos a pasar a hablar de qué podemos hacer desde las organizaciones para poder hacer frente a estos nuevos retos y a esta nueva realidad, ¿no? Ofrecer opciones laborales flexibles siempre que se pueda. Hemos hablado ya de teletrabajo, modelos híbridos y horarios flexibles, porque vemos que los candidatos cada vez lo demandan más y vemos cómo estos factores influyen de forma determinante cuando buscan empleo. Entonces, hablamos de atracción de talento, pero también hablamos de retención del propio talento que tenemos dentro de la casa. Hemos visto políticas laborales flexibles, como el caso de Dropbox. Han creado esos Dropbox Studios, que son una especie de espacios compartidos, colaborativos, donde diferentes empleados tienen la oportunidad de acudir, pero siempre de forma voluntaria, para fomentar también el carácter positivo de las interacciones presenciales, de carácter pues, más cercano, ¿no? Y para seguir fomentando la colaboración entre equipos. Y también de Indeed Glassdoor recomendamos diversificar la estrategia de selección. Reclutar en nuevas ubicaciones, abriendo rotosas fronteras donde sea posible, es algo muy interesante y abre un espacio aquí para esa captación de talento más diverso, más plural, sin esa limitación geográfica. Buscar en nuevas redes y asociaciones sectoriales también es un consejo. Y por otro lado, valorar a los candidatos con trayectorias no convencionales, ¿no? Pues con esta óptica de entender que probablemente con esta nueva realidad, este nuevo paradigma, podríamos tener en cuenta candidatos que se salgan ligeramente quizá de los parámetros que prepandemia hubiéramos planteado. Definir el bienestar de los empleados es algo también fundamental, teniendo en cuenta que esas prioridades hemos visto que se han reordenado y, por lo tanto, pues hablamos de examinar todas las políticas y prácticas de la empresa a través de la empatía, entender de verdad cuáles son las prioridades de la fuerza de trabajo y traducirlas en acciones concretas. En segundo lugar, centrarnos en factores como la pertenencia, la confianza y la inclusión, que hemos visto que en esa pirámide de Maslow, ¿no? Se situaban en la parte alta de esa pirámide y que sin duda plantean retos interesantes, pero no por ello dejemos de dejar de abordarlos. Y por último lugar, utilizar las encuestas o esos espacios de comunicación para entender mejor las necesidades, ¿no? De nuestra fuerza de trabajo. Vemos aquí el ejemplo de Citi, que ofrece un conjunto de beneficios de cuidados a los empleados, pues, que incluyen días de guarderías de apoyo, servicios de canguro, recursos de aprendizaje online, etc. El tercer consejo es: vamos a actualizar nuestra marca de empresa. Parece algo como bastante obvio, pero muchas organizaciones tienden a lo mejor a descuidar esta parte, estando pendientes mucho de ese análisis interno, ¿no? Entonces, mantener actualizadas las cuentas de redes sociales, la página web o páginas, por ejemplo, como las de Indeed y Glassdoor, que están presentes en lo alto de los resultados en Google, es fundamental para que cuando tanto la fuerza de trabajo existente como, sobre todo, el talento al que nos pretendemos dirigir, cuando interactúen con nuestra marca empleadora, les estamos ofreciendo, les estamos comunicando aquello que pretendemos. Comunicarse a menudo y hacerlo con franqueza y sinceridad, pues también es un aspecto fundamental. Evidentemente no queremos crear falsas expectativas o comunicar en líneas que no se corresponden con la realidad. Entonces, hacer ese ejercicio de sinceridad también es clave.
y reflejar esa cultura, esos valores y esos compromisos de la empresa en la marca empleadora, ¿no? En esas páginas de empresa, en esos espacios donde hoy en día la gente entra para entender más acerca de las organizaciones, tal y como hacemos pues, cuando buscamos un hotel, por ejemplo, en Booking, o cuando buscamos un restaurante en TripAdvisor, cubrir esos espacios, nutrir esos espacios de contenido para destacar todo aquello que pretendemos de nuestra cultura, de nuestros valores, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, adoptar la agilidad y la adaptabilidad en un mundo laboral que cambia rápidamente es un aspecto fundamental. Y por lo tanto, entendemos que prepandemia trabajábamos con modelos pues, mucho más inflexibles, mucho más predecibles y con menos variables cambiantes. Estamos en un entorno que ha cambiado. Probablemente no sabemos exactamente del todo hacia dónde nos dirigimos, pero tenemos algunas indicaciones y lo que es evidente es que vamos a seguir cambiando. Por lo tanto, con estas variables y con este paradigma, se trata de una oportunidad para diseñar un futuro mejor en todas las organizaciones. Bien, y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias, Andy, por tu exposición, ¿no? Por esos resultados que nos tienen que inspirar. Está claro que han cambiado las reglas de juego, que tenemos que poner a nuestro empleado en el centro porque ese empleado o ese candidato ha cambiado y seguro que ahora prioriza cosas diferentes a las que priorizaba en otros escenarios. Que además nuestras empresas tienen que cambiar con esas nuevas políticas, que no tenemos que dejar, y más ahora que nunca, de cuidar nuestra marca y utilizar todos esos entornos digitales, ¿no? Y todas estas plataformas como Indeed y Glassdoor para darlo a conocer. Y yo creo que nos has dibujado un escenario muy real, ¿no? Ambicioso, pero también real, que puede ayudar mucho a las compañías a definir sus estrategias, ¿no? Has dicho algo que nosotros estamos viendo, ¿no? Desde Incipi acompañamos y definimos muchas estrategias de employer branding, ayudamos a las compañías a definir, ¿no? Esos atributos que las hacen atractivas y estamos viendo cómo están cambiando, ¿no? Las priorizaciones de los empleados y el tema de la flexibilidad y el tema del propósito y el tema bueno, de poder compaginar y conciliar con esa flexibilidad tu vida laboral y un trabajo que te emociona y te apasiona, es lo que está ganando más peso. O sea que yo creo que son reflexiones muy interesantes que nos pueden ayudar mucho. No sé si hay alguna pregunta en el chat, veo que no, a ver si alguien se anima. Si no, yo tengo preguntas, porque aún tenemos unos minutos. Voy a hacerte yo una pregunta, Andy. Dos preguntas. La primera sería, conocemos Indeed y Glassdoor, ¿no? Sabemos de esa unión, ¿no? Pero cuéntanos un poquito diferencias, ¿no? O qué características diferenciales tiene una respecto a la otra. Bien, bueno, Indeed empezó con la idea en aquel momento romántica, en 2008, ¿no? de aglutinar todas las ofertas de empleo bajo una misma plataforma y por tanto es un agregador de empleo. A día de hoy esa idea ya se ha traducido en esos datos que has dado tú al principio, ¿no? de estas sesiones, la plataforma número uno en búsqueda de empleo en el mundo. Entonces es donde más candidatos en el mundo acceden para buscar oportunidades laborales. Pero es un buscador de empleo activo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es la gente entra en Indeed solamente con un propósito y es el de buscar una oportunidad laboral. Existen otras plataformas como por ejemplo LinkedIn, etcétera, etcétera, ¿no? que cubren un aspecto más social, de interacción, de comunicación. Glassdoor, por su lado, es la plataforma referente en búsqueda de opiniones, ¿no? Es evidente que con este partenariazgo ambas se van a beneficiar de las soluciones de una y otra y por lo tanto dentro de la parte de Glassdoor hay una parte ahora de buscador de empleo que se va a nutrir de toda esa tecnología y data que trae Indeed a la relación. Indeed se va a beneficiar también de toda esa parte de marca empleadora, herramientas para analizar cómo interactúan los candidatos con mi marca, visitas, opiniones. Hablamos de demografía también, entender, oye, qué tipo de perfil entran en mis páginas de empresa, con qué background, ¿no? de qué franja de edades.
Y por lo tanto viene a cubrir esa parte más de branding, ¿no? Entonces hablamos de empleo y hablamos de branding y es donde ese partenariado, ese mix entre las dos, manteniendo siempre la diferenciación de marca, porque no olvidemos que van a seguir operando de forma independiente, ¿no? Pues es donde encuentran ese vínculo. Gracias, Andy. Mira, tenemos una pregunta de Olaya Prado. Nos comenta respecto a las valoraciones que reciben las empresas que se han acercado a estos modelos más flexibles y de teletrabajo por parte de sus empleados, si apreciáis un impacto positivo significativo en opiniones y en satisfacción. Bueno, gracias, Olaya, por la pregunta. Es una pregunta bastante amplia, ¿no? Porque volviendo a la casuística que hemos visto en este análisis, en este estudio, esto varía mucho por sectores. Entonces, las valoraciones que recibe una empresa que ha avanzado en esas políticas más flexibles, que ha hecho esos ejercicios de comunicación y de empatía que hemos visto, ¿no? Vemos como efectivamente han mejorado sustancialmente. Y dice mucho pues, de ese abrazar esta nueva normalidad que hemos visto, ¿no? Abrazar este nuevo paradigma, y eso se traduce siempre en una mejor valoración de la empresa. Por contra, evidentemente, también hay empresas que a lo mejor tienen más dificultades por la realidad a la que se enfrentan. No es tan sencillo aplicar estos cambios en todas las verticales y han sufrido más también el impacto de quizá una mayor frustración de parte de la fuerza laboral, ¿no? Pero en definitiva, sea cual sea la situación, lo importante, bajo nuestro punto de vista, es entender que estamos ante un nuevo paradigma transparente de democratización de la información y, por lo tanto, es importante ser transparentes en todo lo que ocurre, también por cumplir esas expectativas, ¿no? Sería un poquito utópico, vamos a decir, o incoherente vamos a poner el caso de una empresa que no tenga tantas facilidades para ofrecer esos modelos flexibles y trasladar, por ejemplo, a nivel de marca empleadora o de EVP, que sí que los tiene, porque generaríamos más frustración a lo mejor en potenciales empleados en el futuro, y de manera opuesta también. Las empresas que están haciendo esos ejercicios y que están en disposición de ofrecer estos nuevos beneficios tienen que hacer un esfuerzo en comunicarlo para que esas opiniones también se vean repercutidas. Mira, tenemos otra pregunta, la de Alex Barrera. Nos dice, ¿crees que aquellas empresas que no ofrezcan modelos flexibles y de home office a sus colaboradores tendrán problemas en el corto y medio plazo para encontrar talento? En algunos sectores se hace complicado ofrecer según qué beneficios y políticas. Bueno, gracias, Alex, por tu pregunta. Es evidente que a medida que avanzamos en este nuevo paradigma, las empresas que no sean capaces de ofrecer o que tengan mayor dificultad, pues es probable que tengan acceso a menor pool de talento. También es verdad que volvemos al tema de las verticales. O sea, por un lado tenemos unos candidatos que vemos en base al data, que no lo decimos nosotros, ¿no? Cuyas preferencias van evolucionando y buscan cada vez más estos modelos flexibles, pero también es cierto que en determinadas verticales de negocio, en determinadas industrias donde eso no es posible, es probable que tu competencia tampoco esté en disposición de ofrecerlo, ¿no? Para esas disciplinas, esos perfiles en concreto. Y por lo tanto ahí esos factores de flexibilidad quizá no tienen tanto peso como a lo mejor el comunicar lo que sí que ya estáis haciendo bien, ¿no? Todos esos beneficios en los que sí que habéis trabajado, que puede que no se estén vinculados con el teletrabajo, por ejemplo, pero que pueden que estén vinculados con pues, aspectos que tienen que ver con salarios, beneficios, salario emocional, etcétera, etcétera. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta. Indeed y Glassdoor son eminentemente o con ADN marketing digital, ¿no? Han nacido en un entorno digital, agregan publicaciones de ofertas que pueden estar en tu página web corporativa, en una bolsa de empleo, en una universidad, ¿no? Son como un buen buscador, ¿no? Son como el Google del empleo, que a veces a mí me gusta decir, y además han conseguido pues aglutinar todo lo que son opiniones, ¿no? Por parte, opiniones reales y transparentes, que es lo que ofrecen los entornos sociales, ¿no? Respecto a cómo es trabajar la compañía, y ofrecen también a las empresas hacer algo que desde los departamentos de recursos humanos era impensable, ¿no? El poder decidir o que te cueste la publicación de ofertas, pues la oferta por clic, ¿no? En función de los clics que tenga, ¿no? Algo inverosímil, acostumbrados
a pagar por tener la presencia de una oferta en algún sitio, ¿no? Entonces, este nuevo paradigma del marketing, ¿cómo se está viviendo en las áreas de recursos humanos? Bien, es una buena pregunta, además, porque la vivo en mis carnes desde hace varios años, ¿no? Ocupándome pues toda la parte de desarrollo de negocio. Y te puedo decir ahí, Mireia, que yo entré en Indeed y Glassdoor hace algo más de 3 años y al principio, como tú dices, era una utopía, ¿no? Llegábamos con este modelo tan innovador, tan marketingiano a las empresas que estaban acostumbradas a hablar de coste por oferta, ¿no? De pagar por ofertas y esos modelos más tradicionales que son más parecidos a publicar en un periódico antiguamente, ¿no? Donde yo pago por un espacio, pero realmente no tengo exactamente idea de cuál va a ser el retorno. Evidentemente eso plantea un reto para las empresas. Después de 3 años vemos como el cambio ya está llegando y ya se está quedando, ¿no? Las sinergias que han construido muchos departamentos de recursos humanos internas con departamentos de comunicación o de marketing ya esos puentes ya están más que construidos y por lo tanto las empresas evolucionan a modelos más 360. Hace 3 años tenía bastante sentido quizá todavía en algunas organizaciones entender que recursos humanos es una especie de departamento que estaba ahí para contratar a gente, gestión de nóminas, etcétera, etcétera, y no tenía nada que ver con marketing. Hoy en día sabemos que si tengo una marca empleadora mal posicionada en buscadores, esto está afectando al departamento de marketing directamente y al departamento de comunicación también, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si tengo una marca empleadora bien posicionada en buscadores, me presento como una empresa atractiva para los candidatos, estamos traduciendo eso también de forma positiva en el marketing de la empresa y en comunicación. Esos modelos por clic, para responder a esa parte también de la pregunta que me planteas, pues hay mucho trabajo por hacer, evidentemente. Pero vemos como cada vez son más las empresas que se plantean la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido que yo pague por un modelo en el que me cobran por una oferta pero no sé lo que voy a recibir? ¿O tiene más sentido alinearme con la realidad del negocio y trabajar con un modelo en el que voy a invertir X cantidad en posicionar esos anuncios, como en Google, como tú decías, ¿no? Y sé exactamente lo que me cuesta cada candidato y, por tanto, sé cuánto me cuesta contratar, ¿no? No es sencillo, parece muy sencillo decirlo por nuestro lado, pero vemos cómo las empresas están abrazando esta nueva realidad. Está claro que vamos a escenarios con datos que nos ayuden a conocer mejor cómo va, qué resultados o no estamos obteniendo de nuestras estrategias y a tomar nuevas decisiones en base a datos y mucho más afianzadas en escenarios futuros. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, ¿no? Gracias, Andy, por estar con nosotros hoy, ¿no? Gracias también a Indeed, ¿no? Que nos ha apoyado en esta semana de HR Digital Week y nada, y sobre todo muy especialmente un agradecimiento a todos los que os habéis sumado. En el chat hay muchos agradecimientos, Andy, y felicitaciones por tu intervención y os animamos a todos a seguir disfrutando de esta semana. Mañana tenemos un trending topic muy importante, ¿no? La flexibilidad, ¿no? Los nuevos las nuevas políticas de flexibilidad y clausuraremos el viernes con cómo abordar el change management en la transformación digital. Así que gracias a todos y si hay alguna pregunta más, no os preocupéis, veo que Ana María aquí está preguntando, se la haremos llegar a Andy y os responderemos a todos. Muchas gracias. Buen día. Adiós a todos.